creo que en general no hemos entendido que lo que exponemos en los medios de comunicación termina siendo el entendimiento del mundo para mucha gente. Es decir, lo que consideramos realidad o no es lo que vemos en las noticias. En los medios de comunicación tenemos que pensar 2 veces antes de publicar un contenido, de buscar un ángulo. No importa quién nos escriba, pero siempre tienen que pasar por este tamiz de la sensibilidad, de la empatía, de no enjuiciar, porque los medios enjuician siempre y están dando una opinión, aunque digan que son hechos, pero siempre va una opinión detrás. Pero lo cierto es que muy pocas veces los medios de comunicación pasan la nota por ese tamiz de sensibilidad y empatía, sobre todo si se trata de temas de violencia contra las mujeres y las personas de la diversidad. Las coberturas sin perspectiva de género en los medios de comunicación pueden no solo revictimizar, sino reforzar y consolidar las violencias machistas. Yo creo que sí. En marzo de 2016, cuando la periodista Andrea Noel fue agredida sexualmente en las calles de la Condesa por un hombre que le bajó la ropa interior sin su consentimiento, algunos medios de comunicación retomaron la noticia desde un ángulo nada empático con la víctima. Decidieron cuestionar la veracidad del hecho, aunque estaba grabado en cámaras de vigilancia, y si sí era un abuso sexual o solo una broma pesada. Ay, es que qué exageradas estas pinches viejas. Tan común es que los medios de comunicación revictimicen a las víctimas de violencias machistas, que la iniciativa Spotlight de la ONU Mujeres México, con el apoyo de la Unión Europea y el gobierno federal mexicano, por medio del CONAVIM e InMujeres, se pusieron a trabajar en la elaboración de un manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México. Así se llama. La periodista Cristina Salmerón, una de las autoras de este manual, y la periodista Luisa Cantú, platican conmigo, Berenice Andrade, alguna vez periodista, sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en todo este lío de la perpetuación de la violencia patriarcal y, de paso, de cómo esa violencia nos ha atravesado en nuestra labor como periodistas y en nuestra existencia como mujeres. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero. ¿Por qué un piropo es acoso? O sea, ¿qué tiene de malo un piropo? ¿Por qué habrán tantas lágrimas también de hombres que se quejan amargamente de que es que ya no se puede ligar? ¿Por qué es tan difícil entenderlo? Pues porque están acostumbrados a tener el poder. Históricamente ha sido así, que ellos pueden juzgar, enjuiciar, admirar, entre comillas, ¿no? Decir esto, sobre el cuerpo de las mujeres, que obviamente no les pertenece, nos pertenece a nosotras. Pero ellos creen que por ser hombres y por cómo han sido educados históricamente, tienen el derecho a decir, a juzgar, a calificar a las mujeres. Y muchas veces también los piropos o comentarios no solicitados sobre nuestro físico o nuestra apariencia pueden ser la puerta a otro tipo de agresiones. Y yo creo que cuando estás en una situación de privilegio, no entiendes que el mundo no funciona a tu alrededor o que la gente no está en función tuya, justo porque como estás en una situación de privilegio es difícil ponerte en los zapatos de la demás gente, ¿no? O salir de esa burbuja. Y en este caso creo que para los hombres, al tener el beneficio, digamos, de la seguridad pública y de la impunidad y del pacto patriarcal en general, les cuesta mucho trabajo entender que las mujeres no estamos ni para su placer visual, ni para satisfacer sus egos, ni siquiera para, ¿no?, tener que responder su comunicación, porque no tendría por qué ser una obligación nuestra funcionar alrededor suyo. Lo preocupante, digamos, en medio del mar de preocupaciones que tenemos alrededor de las violencias machistas, es que los medios de comunicación tampoco entienden el problema que radica en estos actos. Y entonces ese no entender se refleja también en cómo muestran la información de estos casos. Por ejemplo, el caso de la periodista Andrea Noel
que además esto pasó un 8 de marzo. El 8 de marzo de 2016, el Día de la Mujer de 2016, iba caminando por las calles de la Condesa y un tipo le subió la falda y le bajó los calzones. Y después de eso hubo una serie de mensajes de odio hacia ella, hacia la víctima, un chingo de asedio digital, la acosaron muchísimo y Andrea terminó de plano yéndose de México. O sea, de ese tamaño fueron las consecuencias. Y lo que me llama la atención es que, bueno, una de las cosas que más me llama la atención es que la cobertura que se hizo de su caso, pues cuestionaba mucho si lo que ella había sufrido era una agresión sexual, que lo fue, e incluso hubieron medios que se atrevieron a hacer artículos cuestionando todo alrededor del caso, si ella estaba mintiendo, las declaraciones, el tiempo. En el caso de Tamara, en el caso de Lady Plaqueta, un año después, en 2017, otra periodista va caminando por las calles, un taxista le grita guapa y ella decide usar los recursos legales de la Ciudad de México para denunciarlo. Las consecuencias no fueron tan cruentas para ella como fue para Andrea Noel, pero de todos modos los medios también se detuvieron a cuestionar si el taxista había tenido razón, si era guapa o no. Incluso por ahí directores de medios de comunicación, un director de un medio de comunicación tuiteó esto cuestionando si estaba guapa o no, si lo que había pasado es que el taxista necesitaba lentes, por ejemplo, cuestionando además el tono con el que las mujeres nos defendemos ante los acosos. Entonces, bueno, después de este enorme choro, quiero preguntarles a ustedes, pues un poco así como pregunta de tesis, al tanteo, ¿qué tanta responsabilidad también tienen los medios con este tipo de coberturas para seguir normalizando este tipo de violencias y seguir además como obstaculizando este ejercicio de dimensionar pues la gravedad de estas violencias, ¿no? Que como ustedes dicen pueden ser la puerta a drogas más duras como pues el feminicidio? Yo empezaría diciendo que no entender no es excusa para no escuchar. Y esto es importante porque quizá las personas que nos escuchen, particularmente los hombres, no entiendan por qué nos molesta. Y es válido no entender. Lo que no es válido es no escuchar. Pasando al papel de los medios de comunicación, me parece muy sintomático que sean únicamente los hombres quienes dicen cosas como este comentario del director de este periódico, que además también tiene televisión y radio, ¿no? Para dimensionar el alcance de la decisión editorial y del ejemplo que pone alguien a la cabeza de un medio, ¿no? Y una vez más, creo que es la falta de escucha de estos personajes, pero también de representación femenina, porque, claro, ellos no entienden lo que es el día a día para una mujer, ni siquiera están acostumbrados a que todas sus experiencias estén marcadas por cómo su cuerpo interactúa con la demás gente, ¿no? Y esto de verdad que es un sesgo muy grande. Lo que para ustedes sería normal, como ir a comprar algo a la tienda, como saludar a una persona, como tener una entrevista de trabajo, en nuestro caso, para nosotras siempre va a estar marcado por estar a la defensiva porque son espacios en los que se nos ha agredido y entonces ya tenemos ese primer sesgo, ¿no? Y primer miedo. Y como no hay mujeres o no hay tantas mujeres en estos puestos de poder, claro, los hombres que nunca han sido víctimas y que nunca han tenido que lidiar con esto, hablan desde ese privilegio. El primer problema con los medios de comunicación es esa falta de representación, porque si hubiera mujeres en estos puestos directivos, creo que dirían, oigan, evaluémoslo también con perspectiva de género, ¿no? Que se trata de ponerle los retos específicos para las mujeres a cualquier tema. Si vemos justo que quien nos está contando la verdad nos dice, pero duda de cuando ellas alzan la voz, eso es lo que vamos a entender como normalidad o lo que vamos a acostumbrarnos a escuchar. Por eso es tan peligroso y tan urgente que se discuta. El tema es que justo hay muchas personas en los medios que no se están subiendo a esta discusión y no entienden la relación entre esto que dices, la violencia extrema, la violencia de género en su máximo exponente, que es el feminicidio, y las violencias que se van normalizando en todas estas etapas. Por ahí alguna vez en una entrevista también alguien me decía, es que claro, cuando hablamos del violentómetro, que para mí es un ejemplo que es muy claro, porque justo te habla de cómo van escalando las violencias, también pone mucho peso, digamos, en la mujer, ¿no? Y en los grados que permite, digamos, y no en los hombres y todo el trabajo que tienen que hacer de deconstrucción de violencias. O sea, estamos haciendo todo este ejercicio de conversar entre mujeres de distintos ámbitos y distintos conocimientos acerca del acoso para darnos como un panorama general que podamos entender personas acosadas y personas que no sufren el acoso.
Pero al final, este ejercicio solo puede funcionar cuando los que acosan dejen de acosar. O sea, la única manera de resolver el problema de las violencias machistas es que quienes ejercen esas violencias pues dejen de hacerlo. Pero en el mientras tanto, porque pues no sabemos si esto va a ocurrir en el siglo XXI o en el XXII o sabe cuándo, pues entonces nos organizamos, nos hacemos redes de apoyo, de conocimiento, de ventilar todas estas ideas y todas estas incomodidades también para pues apoyarnos entre nosotras y hacer una chamba como de educación, que me choca esa palabra porque pues no somos responsables de andar educando a nadie, pero ¿cómo chingados vamos a sobrevivir si la gente que nos puede matar no sabe, ¿no? Aparentemente que no está chido que nos hagan eso. Al menos yo he visto que sí permea en algunos espacios, no a la velocidad e intensidad que necesitamos, pero por ejemplo, creo que tener esta conversación sobre feminismo y sobre el lado contrario, ¿no? El acoso en redes sociales, en programas de televisión, en programas de podcast y demás, sí es importante porque justo nos ayuda a reconocer actitudes violentas en la privacidad de nuestros oídos, por ejemplo. Creo que a lo mejor alguien de la audiencia dice, ok, yo reconozco que he cometido esto y lo puedo reflexionar. Y volviendo al tema del periodismo, Cris, tú que además eres, o sea, ya podemos decir que eres una experta en cobertura con perspectiva de género porque hasta te armaste un manual. Dinos, ¿cuál es tu visión acerca de esta como responsabilidad que pueden tener los medios también en la normalización de estas violencias por medio de los vicios en las coberturas que tienen? Algo que recalcamos mucho en el periodismo con perspectiva de género es que la regla número 1 es escuchar a la víctima y creerle a la víctima, porque las estadísticas nos lo dicen, ¿no? O sea, el 99% de los casos las mujeres no están mintiendo cuando están señalando a un agresor. Entonces es eso, escuchar a la víctima, creerle a la víctima y ponernos primero como esas, hablamos mucho, ¿no? De las gafas violetas del feminismo, de ver todos los temas con esta visión de perspectiva de género, donde sabemos que históricamente las mujeres y las personas LGBT han sido discriminadas y han tenido como menos privilegios que los hombres heterosexuales, y ya si nos vamos a racialidad, pues heterosexuales blancos, etcétera. Entonces, ponernos de ese lado de las personas que han tenido menos privilegios y poder a partir de ahí hacer los contenidos que tenemos. Un problema de la prensa en general es que se ha ido como con el poder y entonces ha dejado de lado a las víctimas. Y juzgamos mucho, o sea, muchas veces no nos vamos a los hechos o creemos contar hechos, pero desde una visión androcentrista y patriarcal, donde entonces se pone en duda el testimonio de la víctima, donde se les busca imperfecciones para pensar que no serían dignas de acceder a la justicia. Por ejemplo, en el caso de Lesbi, ¿no? Que la Procuraduría, bueno, la que era entonces la Procuraduría en la Ciudad en el Distrito Federal, dijo que Lesbi había sido, que bebía, ¿no? Que estaba viviendo con su novio, que debía materias. Entonces eso la volvió una víctima imperfecta y son hechos, o sea, en realidad la Procuraduría dijo eso. A lo mejor sí era la historia de vida de Lesbi, pero eso no meritaba que la mataran. Sin embargo, el discurso que se estaba dando era de ella merecía que la mataran porque no era una chica ejemplar. Y eso ha pasado en muchísimos casos, ¿no? El de Ingrid Escamilla igual. En el manual que mencionas que hicimos con la ONU Mujeres y el CONABIM, mencionamos varios casos de cómo el manejo mediático ha hecho cambiar el discurso de la sociedad. Y entonces en lugar de ponerse del lado de la víctima y recriminar y voltear los señalamientos hacia las autoridades y hacia los violentadores, se pone hacia la víctima. Y es lo que tenemos que desterrar. ¿Cuáles son los vicios que ustedes han detectado en la cobertura de este tipo de notas que pueden ser revictimizantes y que pueden también abonar al no entender, a este no entender con el que iniciamos la conversación? Creo que lo que decía Cristina de la construcción de las víctimas buenas y las víctimas malas es uno de los peores vicios que tenemos. Y ahí, digo, es importante decirlo, por supuesto que la autoridad tiene una primera responsabilidad, pero a ver, los medios, así como tenemos criterio para muchas otras cosas, tendríamos que tener criterio para no reproducir líneas de investigación o información revictimizante. Creo que justo los detalles privados de una persona para que la autoridad se sienta menos ineficaz, es decir, como, es que yo no podía proteger a esta persona como debí porque A, B, C, D, ¿no? Es decir, como que justifican el delito
un poco tratando de construir una historia alrededor de la víctima de que ella sola se puso ahí, muy calderonista todo, ¿no? Con la guerra del narcotráfico. Y a las mujeres nos pasa una y otra vez. Y ahí creo que es muy importante que los medios tengamos esta reflexión, porque si sale la fiscalía a decir las calificaciones, la vida sexual, privada, lo que consumía o no una persona, no hace que en automático tengamos que reproducirlo nosotras y nosotros. Creo que pasa mucho. Creo que desde ahí también podríamos, digamos, educar un poco a las autoridades con que no todo lo que nos den va a ser automáticamente replicado para hacer creer a la gente que ellos y ellas están haciendo su trabajo. No sé si me explico con esto, pero este me parece uno de los peores vicios que tenemos en la cobertura, particularmente de la violencia. Y en general, esto que decía Cris es que es muy difícil abonar algo que dice ella, porque creo que, pues, como dice, su manual es impecable. Así ya, se termina la conversación. Sí, básicamente váyanse a leerla, así. Pero pues es que un poco sí, porque como que en el manual explica muy claramente por qué no hay que reproducir, por ejemplo, detalles sobre un crimen. Yo sé que muchas veces creemos desde los medios de comunicación que es más espectacular y entonces genera más conciencia, pero no es verdad. Como dice Cris, lo que hay que construir es la paz, no más odio ni más violencia. Entonces, como que creo que también nos falta mucha autorreflexión sobre qué va a pasar si digo esto o si cubro esto de esta manera, ¿no? Como a quién le sirve en realidad, a la víctima, al victimario, a mi rating. Como que no tenemos muy concientizado que el periodismo al final es un servicio social, pues tiene una responsabilidad con la sociedad e importa, ¿no? En este ejercicio de empatía, que también debe ser el periodismo, o idealmente tendría que estar regido por la empatía, es siempre, imagina que esa persona de la que estás hablando fuera tu mamá, tu hermana, tu familiar, o sea, tu mejor amiga, etcétera. Poner a alguien muy querido en esa posición y ver si a ti te gustaría que lo que estás escribiendo o lo que estás transmitiendo se dijera así de esa persona. Entonces podría decir, bueno, entonces no voy a poner dónde vive, entonces no voy a poner esta foto de la persona ensangrentada, entonces no voy a reproducir cosas que le puedan recriminar o le puedan hacer daño en un futuro. Porque, o sea, muchas veces dices, bueno, ya la mataron, ¿no? ¿Ya qué más daño le puede hacer? Pues también tiene familia, tiene gente querida y tienes una imagen, ¿no? Entonces, estos vicios que tenemos en los medios de comunicación, sobre todo ahora con el periodismo digital, que pues estamos por la dictadura del click y de los likes y de los followers, pues es muy dañina porque entonces basamos todo en quién nos está leyendo y todo, pero sin cuidar que también podemos obtener seguidores o clics con periodismo de calidad, ¿no? Y que está abonando una cultura de la paz. Por ejemplo, en la nota que decías de Andrea Noel, ¿no? Me fijé que estaba escrita por 2 hombres. Y decían, existe dudas al actuar de la periodista. O sea, siempre enjuiciando en decir, no estamos seguros si lo hiciste bien. Se recrimina mucho a las mujeres porque se hacen señalamientos desde el anonimato. Bueno, ella fue a las autoridades y dijo su caso. Pues dijeron, se tardó mucho en ir a las autoridades, se tardó tantas horas y debió hacerlo instantáneamente. ¿Por qué no lo hizo luego? Entonces, o sea, nunca vas a estar bien, nunca. Dicen, pues la agresión solo duró unos segundos. ¿De qué se queja? ¿No? Pues un balazo también dura fracciones de segundo y puede matar a alguien. Estoy molesta, no traumada, decía ella, ¿no? Y ponían mucho énfasis en esto. Entonces, ¿cómo se mide una furia? ¿Cómo se mide la impotencia de una mujer? Eso no se puede calificar en un delito, pero en los medios de comunicación sí podemos poner el mensaje en el que no importa si es un delito o no, es algo que no está... no es correcto hacerlo en la sociedad y creo que eso es algo que nos está faltando mucho, ¿no? Tamara lo reiteraba cuando fue lo de no me digas guapa, que ella no le sirve de nada que le pongan una multa, que envíen a alguien unos días al torito o que incluso lo metan a prisión, si la persona en realidad no sabe que cometió un error y que esto está afectando a la sociedad y a las mujeres y a personas que están en desventaja, porque el problema de fondo y que tenemos que transmitir también desde los medios es que se tiene que respetar el cuerpo ajeno. Y bueno, hablando justo ya ahorita que Cris cerró su intervención con el cuerpo ajeno, quiero hablar precisamente de eso, estamos hablando reporteras, yo hace mucho tiempo que no lo soy, pero lo fui y sobre todo lo fui cuando era muy jovencita y me aventé coberturas en marchas en Atenco y cosas así, y pues ponemos el cuerpo también en nuestra chamba, ¿no? O sea, vamos, reporteamos en los lugares, llegamos con nuestra existencia como mujeres y con nuestros cuerpos atravesados por esta experiencia como mujeres, y como mujeres reporteras pues también hemos sido víctimas del acoso mientras estamos trabajando.
además de este nivel de dificultad en el juego de la vida que implica ser reportero en México, además ser una reportera mujer, ¿cómo las atraviesa también eso y qué implicaciones tiene hacer su labor como reporteras, mujeres, salir a cubrir y además lidiar con esto de todos los días que es ser mujer y ser acosada todo el tiempo en un país como México? Hagamos un paréntesis. En México, ser mujer y ser periodista es como tener doble factor de riesgo ante una enfermedad peligrosa, si la enfermedad se llamara impunidad. 10 mujeres son asesinadas en nuestro país cada 24 horas. Y según datos de Reporteros Sin Fronteras, México sigue siendo considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo. Para el 16 de marzo, fecha en la que grabamos este podcast, han sido asesinados 8 periodistas en 2022. Si a eso le sumamos que el 95.1% de los casos atraídos por la Fiscalía General de la República permanecen en la impunidad, pues no tenemos para dónde hacernos. Híjole, es que hay tantos lugares desde donde quisiera contestar eso. Creo que uno, sin ser mujer reportera, te ayuda a el ejercicio constante de ponerte en el lugar de la historia que estás reporteando. Creo que, digamos que sí, el hecho de también sentirte vulnerable tanto te obliga a ser mucho más empática, y creo que eso sí es algo que tenemos las mujeres periodistas. Tenemos una capacidad de ver la historia que está enfrente, cualquiera que sea, con otros ojos, ¿no? Con unos desde la empatía, digamos. Creo que tenemos también un entendimiento distinto de todos los procesos de cobertura. Por ejemplo, yo también empecé muy, muy joven, con un periodista además muy reconocido, muy poderoso también, y que creo que nunca ha entendido por qué estaban mal sus acciones. Y me refiero a cosas que aparentemente no constituirían un delito, porque también me parece eso importante. Hay violencias que no son un delito o que no nombramos como delito y son violencias, ¿no? Y cosas tan tontas como estar en una junta y que se le diga a la compañera de deportes, ay, es que tu escote me distrae, no puedo pensar. O estar en una junta y decir todos los días al mediodía, ay, vamos a hacer la pausa porque ya viene la sección del clima, porque en las redacciones hay muchas teles, y están por hablar del Golfo. Y entonces todos los hombres de la redacción volteaban a ver la televisión para que la chava que daba el clima en una de las grandes cadenas de televisión de este país se agachara a decir el clima del Golfo, ¿no? Es decir, poner el cuerpo de las mujeres como un objeto para su placer todo el tiempo, en todos los aspectos, es algo como que está normalizado. Me acuerdo también de joven reportera comentarios como, ay, ve tú con el diputado porque a ti sí te da la nota, ¿no? Y al diputado diciendo, claro que sí, con mucho gusto te paso el documento, nos vemos en un café, o te invito a cenar y lo platicamos con mucho gusto, o acabar la entrevista y después recibir mensajes súper inapropiados y saber que no puedes, o bueno, yo sentir más bien que no podía decir lo que de verdad me hubiera gustado contestar, porque mi chamba, digamos, mi valor como periodista tenía que ver justo con tener esas fuentes, ¿no? Con que me contestaran, digamos, esos personajes. Y esos personajes no me trataban a mí como una igual, ni me trataban como trataban a mis colegas hombres. Entonces, creo que desde ahí como que hay un montón de, digamos, especificidades en la carrera de género con los que tuvimos que convivir y crecer. Otra es también cuando fui reportera de ciudad, me tocaba cubrir el gobierno de la ciudad y me acuerdo que me tocó el desalojo del Zócalo de los profesores y las profesoras que estaban movilizados ahí en el Zócalo, y pues era un viernes, yo era la única que cubría los viernes y pues yo llevaba un vestido, desgraciadamente. Entonces, pues sí, como que no podía correr, no podía meterme entre los fuegos que había ahí, o sea, y entonces aún así yo les dije que yo podía y que yo podía hacerlo sola, y nunca confiaron en mí y tuvieron que mandar hombres con sus cascos y sus chalecos para apoyarme y salvarme del desalojo. Y me sentí como, o sea, y no fue agresión, fue una ayuda, pero yo me sentí agredida en que no tuviera confianza en que yo podía hacerlo, porque aparte dijo, no, pero pues aparte te fuiste con vestido, ¿por qué hiciste eso, no? Sabiendo que pueden pasar este tipo de cosas. Hablamos ahorita de, sobre todo, de estas violencias que podemos encontrar dentro de los medios, relaciones laborales, también con las dificultades de tratar también con ciertas fuentes, por ejemplo. Pero volviendo al punto del acoso callejero, de la calle, de la cobertura de a pie, ¿alguna vez ustedes se sintieron en peligro? No porque lo que estuvieran cubriendo pudiera ser potencialmente peligroso, sino por esta cosa de estoy afuera, soy una mujer, estoy en cobertura, y el hecho de, digamos, de estar afuera ya me da un grado de vulnerabilidad que los hombres no tienen. Yo mencionaba al principio de la pregunta anterior que yo, cuando tenía 22 años, me mandaron a cubrir una marcha de Marcos que fue de la Universidad de Chapingo a Tenco.
Y me mandaron sin dinero en la bolsa, me mandaron sin crédito en el celular. Era mi primer trabajo como en serio, como reportera, ya no como becaria. Ganaba nada, pero era mi primer trabajo, ¿no? Entonces yo me tenía que lucir y me tenía que destacar. Y la verdad es que agradezco mucho la confianza de la reportera senior que me mandó a hacer esta chamba, pero me mandaron, digamos, sin herramientas. Yo recuerdo haberme sentido súper desprotegida, súper vulnerable, y muchísimos años después todavía sueño con eso, con esta sensación de desprotección y con mucho coraje también, porque era un poco como recriminarme a mí misma de, oye, soy reportera y soy tan reportera como el güey reportero, ¿no? ¿Por qué yo me tengo que sentir, o sea, por qué de entrada me siento tan vulnerable y por qué querría yo un trato especial para una cobertura de esta naturaleza? Y la neta no es que necesitara un trato especial, pero sí era una situación potencialmente peligrosa para mí, más peligrosa que para el compañero reportero. Pero esta como contradicción y como paradoja en mis emociones también al recordar esta anécdota de me caga sentirme vulnerable, porque pues, ¿por qué no? Estaba haciendo mi chamba, pero pues no puedo negar que sí podía estar siendo vulnerable. Pienso, por ejemplo, en la cobertura en Guerrero. Participé una vez en un como correportaje entre muchas reporteras y reporteros de perfiles de los normalistas para que finalmente se convirtiera en un libro de Editorial Proceso. Sí, me acuerdo que para reportear el tema, pues había que ir a las casas, y en el caso, por ejemplo, del perfil que me tocó a mí, era una casa muy remota en Monte Alegre, que está, haz de cuenta, 5 horas en camión arriba de Tlapa, o sea, hacia la montaña de Guerrero muy arriba. Y me acuerdo justo que una de las personas de ahí, de la zona, me recomendaron ir con un hombre y que además dijera que era mi esposo porque iba a ser más seguro, ¿no? Entonces, claro, fui a cubrir una nota que fueron a cubrir muchos otros periodistas, pero fui con un hombre al que presenté como mi esposo porque esa fue la recomendación local. Entonces, no es que fuera peligroso, digamos, per se, pero sí ya hay un tema distinto por el género, ¿no? Claro que a lo mejor no en lugares que fueran pues sitios donde pudo haber habido violencia, pero yo sí me sentía violentada. Por ejemplo, cubrí mucho tiempo el poder legislativo, ¿no? Y la verdad es que ahí muchas veces me sentí vulnerable por comentarios, por formas, por observaciones, ¿no? O sea, hasta porque de repente me tomaran fotos, ¿no? O sea, como que sí hay cosas que creo que solo nos pasan a las mujeres en ciertas fuentes que a los hombres no. No sé si es un peligro que hubiera terminado siendo una agresión física grave o no, pero sí por lo menos es una incomodidad que sé que tiene que ver solo con ser mujer. Y que además lo podemos encadenar a consecuencias que no son tangibles, pero que sí las vivimos, como el hecho de restringirnos. Yo, por ejemplo, decidí que a partir de ese tipo de experiencias yo decidí que no quería ser reportera de política, por ejemplo, ni reportera de temas sociales. Me fui por la cultura, por algo más seguro. Y no son consecuencias tangibles, pero ahí están, ¿no? O sea, tomamos decisiones de vida a partir de estas experiencias de violencia que nos van como determinando en ciertos espacios, en ciertos perfiles que pueden resultar ser más seguros que nosotras. Y a la larga eso también es contraproducente en muchos niveles, ¿no? O sea, a nivel personal, profesional, emocional, psicológico, y pues no hablamos tampoco de eso, o sea, hablamos como de lo general y de lo evidente. Fui acosada, ¿no? Me gritaron, me dijeron, pero ¿qué pasa más allá después de estas experiencias? Creo que ahí hay un punto importante, que hay como campos que están más masculinizados, por ejemplo, ¿no? El periodismo de nota roja, tomar fotografías, cargar una cámara, son como partes de o puestos de los medios de comunicación que están más masculinizados, no solo por el hecho de que tenga que ver con algo físico de fuerza, por cargar una cámara, o de arriesgarse, porque los hombres pues en su educación está tú puedes arriesgarte, tú eres valiente, ¿no? Y las mujeres pues al contrario, ¿no? Nos dicen, no, tú tienes que ser más delicada, cuidarte más, tienes un cuerpo, ¿no? Que tienes que proteger porque pues es el que va a tener hijos después, o sea, como estas ideas que están como preconcebidas y por las cuales las mujeres nos tenemos que cuidar más. Y muchas veces te das cuenta que no es que las mujeres no las dejen hacer estas cosas, sino que las mismas mujeres se están aislando de estos campos por como algo instintivo de protección. Es muy triste que esto ocurra, ¿no? Porque el hecho de que suceda no solamente es como este techo de cristal que nos está limitando de estas áreas del periodismo, sino que también es algo que nosotras mismas nos estamos como poniendo como una regla de autocuidado, de no meternos en estos temas porque sabemos que algo malo nos puede pasar, ¿no? Y eso creo que también nos está como cortando oportunidades.
además sumarle a todo esto la maternidad. Yo no había como internalizado, yo no había concientizado todo el esfuerzo extra que implica para la mitad de la población hacer todo, o bueno, potencialmente para la mitad de la población, evidentemente tal vez somos menos las que somos mamás, pero claro, uno cree que, digamos, partimos de un piso parejo cuando salimos a trabajar. Pero yo pienso, yo no tengo un piso parejo contra un compañero reportero sin hijos, porque en este país los cuidados, estadísticamente no lo estoy inventando, ¿no? Se pasan a las mujeres por lo menos en 9 de cada 10 casos. Y no es lo mismo salir a estar concentrada en la nota, haberme despertado, yo lo pienso en mi vida, por ejemplo, sin hijos. Fresca, he escuchado la mañanera con todo el tiempo, la conferencia matutina, leído los periódicos y salido a trabajar con toda esta capacidad mental que haber pasado la noche amamantando, haberme despertado, ¿no? Dejando las mamilas y todo, porque además me tengo que ir a trabajar para que el bebé viva, habiendo, digamos, dejado listo quién le va a cuidar, a qué hora voy a pasar por él, en mi caso porque es un bebé hombre, dejado, insisto, su alimentación, lo que implica, pues, bombearte, ¿no? Y dejar las mamilas listas, es decir, para una mujer hay un montón de preparativos justo solo por ser mujer que hay que hacer para salir a trabajar que los hombres ni se imaginan. Y a veces no consideramos eso como, pues, como una desventaja o como un cuidado extra que tendríamos que tener como sociedad con las mujeres y particularmente en el periodismo, ¿no? Entonces creo que también tenemos que hablar de eso, de para una mujer ser profesional implica muchas veces renunciar a una vida personal y si elige tenerla implica que todo el costo de esa vida social y familiar lo va a asumir ella, porque el entorno y la sociedad no está construida para apoyarnos en ese proceso. Como ya escucharon, hablar de las violencias machistas en el espacio público no se limita al acoso callejero, y es inevitable partir de un lugar y terminar en otro, como la maternidad en la práctica periodística. Sigamos teniendo esta conversación que, como el manual de cobertura en perspectiva de género, es urgente. Por cierto, pueden descargar un manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México en el sitio mexico.unwomen.org. Cristina Salmerón, además de ser coautora de este documento, es editora de social media en la sección de opinión en español del Washington Post. Y a Luisa Cantú la pueden ver y escuchar a través de La Octava, Canal 14 y Rompeviento TV. Yo soy Berenice Andrade y los escucho en el siguiente episodio de No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero. ¡Adiós! No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero, es un podcast de Audiocentro escrito y conducido por Berenice Andrade y editado por Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.